Buenas tardes. En la clase de hoy nos toca ver, además del procesamiento digital, el procesamiento analógico y la modulación de anchura de pulsos llamada PWM. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Para poder entender, vamos a utilizar de ejemplo la placa de Arduino para entender el procesamiento analógico. Como ya pudimos ver, si tenemos el modelo Arduino 1, usa el microcontrolador ATmega 328P, que es un microcontrolador con capacidades para poder utilizar PWM, después el procesamiento digital y el procesamiento analógico. Como pueden ver, los pines del Arduino básicamente reflejan las entradas analógicas, los pines de alimentación, las entradas y salidas digitales. ¿Okay? Entonces, en las clases anteriores estuvimos viendo el procesamiento digital mediante las entradas y salidas digitales que van desde el pin 0 hasta el pin número 13 en el Arduino 1. Otros modelos tienen su variación, entonces en este modelo esa es la cantidad máxima que se puede habilitar. Por software podemos también utilizar estas entradas analógicas como digitales, pero por defecto están para utilizar como procesamiento analógico. Okay. Bueno, entonces tenemos los pines de alimentación, la alimentación, el USB. Estos funcionan como fuente de alimentación. También aquí tenemos GND y los pines digitales. Como ya sabemos, los pines digitales son una secuencia de bits que se envía o se recibe a través de los pines del Arduino. Si utilizamos como salida digital, básicamente tienen la función de una batería, es decir, envía señal hacia el exterior del Arduino. Y si utilizamos la entrada analógica, recibe señal que varía entre 0 y 5 voltios en formato digital con valores de ceros y unos o valores altos y bajos, ¿okay? Que funcionan como sistemas de sensado o sistemas de comunicaciones. Cualquiera de estos pines digitales, ¿ok? Bueno, y estos pines analógicos que vamos a ver hoy tienen una fuente de entrada que es una variación de voltaje que incide en las entradas, ¿ok? Entonces, estas entradas analógicas tienen una variación de 0 a 5 voltios, pero puede tener también valores intermedios que no son solo 0 y 5 voltios. Entonces son valores que pueden ir variando desde 0, 0,1, 0,2, así sucesivamente hasta 5 voltios. ¿Okay? Y luego ir bajando, subiendo. ¿Okay? Entonces no son los extremos, sino tienen valores intermedios también. ¿Okay? Entonces nos permiten trabajar. ¿Okay? Cuando estos pines están conectados a sensores, estos generalmente hacen una variación de voltaje y esa variación de voltaje ingresa a cualquiera de estos pines analógicos que en el caso del Arduino 1 van desde el A5 hasta el A0, o sea, desde el A0 hasta el A5, y eso constituye las entradas analógicas del Arduino, y ese tiene una fuente de alimentación que generalmente hace esas variaciones de voltaje. Esa variación de voltaje es lo que genera un sensor o un transductor que básicamente ingresa información, como dice acá, de entrada analógica y es convertido por un circuito de conversión analógico digital que está dentro del microcontrolador y eso se traduce a un valor numérico que corresponde a esa variación de voltaje de la entrada que
tiene que ser la de un sensor o de algún dispositivo que envía esa señal. ¿Ok? Entonces, generalmente son medidos valores de sensores analógicos que son generalmente como fuerza, presión, variación de voltaje a través de un potenciómetro o a través de otro dispositivo, ¿ok? Que nos permite tomar información del medio ambiente, ya que generalmente en el medio ambiente no todo es digital, sino existen variaciones y esas variaciones convertimos a valores que puedan manejar una CPU que tiene el microcontrolador, ¿ok? Y ese valor de conversión entonces permite manejar la parte lógica de nuestros programas para poder entender su procesamiento, ¿ok? Entonces, un valor de entrada a través del conversor analógico digital se convierte en una señal de entrada y ese valor, que es una conversión, básicamente un número entero, en nuestro caso, o puede ser mayor o menor, su longitud básicamente es una palabra, un word, ingresa dentro del procesador y ese valor es interpretado aquí. ¿Ok? Así funciona esto y vamos a verlo en detalle. ¿Ok? Bueno, como estábamos diciendo, el procesamiento digital maneja los extremos de 0 y 5 voltios. Un valor de 0 es un valor lógico bajo o low, 0. Y 5 voltios corresponde a un valor alto o high. Existen versiones también donde la fuente de alimentación es de 3,3 y surge el mismo efecto. ¿Ok? 0 voltios es un valor 0 lógico y 3,3 es un valor alto o high. Eso va a depender de las características de los microcontroladores y de la capacidad en sí de manejar o 3,3 voltios o 5 voltios. ¿Ok? El Arduino en la mayoría de sus pines manejan 5 voltios de entrada y de salida. ¿Ok? Y eso va a variar de la carga que está soportando el Arduino, porque a fines prácticos, cada vez que estamos conectando algún motor o alguna cosa que está consumiendo gran cantidad de voltaje o corriente, básicamente hace que estos valores que debería venir de la fuente de alimentación del propio Arduino, que es de 0 a 5 voltios, hace que esto a veces sean un poco menores, por ejemplo 4,5 voltios. Y pasa lo mismo como las salidas digitales, que deberían ser 5 voltios, pero a veces dependiendo de la carga no llega a 5 voltios. ¿Okay? Entonces hay unas pequeñas variaciones que sufren de acuerdo al tipo de cargas que está consumiendo. Generalmente si conectamos motores es lo que más le fuerza. Por eso se acostumbra, cuando una carga es superior a 5 voltios o consume gran cantidad de corriente, entonces es aconsejable alimentarlo de forma independiente, de tal forma que la parte lógica del Arduino se concentre, o la parte lógica de algún microcontrolador se concentre en servir estos valores lógicos de 0 y 1. Y la fuente de alimentación externa es la que va a alimentar un circuito que puede encender luces o puede hacer mover un motor o cualquier otro dispositivo que consuma mayor cantidad de corriente de lo que puede soportar el Arduino o mayor cantidad de voltaje. ¿Okay? Entonces funciona de esa forma. Bueno, pero a fines prácticos entonces, o a fines didácticos, entonces los valores de alto y bajo están entre 0 y 5 voltios, ¿ok? Que es lo normal que pueda manejar un microcontrolador, que es 5 voltios. Internamente eso siempre lo hace de esa forma. Bueno, esto es con respecto a los valores de high y low. Estos valores de alto corresponden a 5 voltios y son valores alto, high, o valor 1 o valor true, verdadero. Y para el caso de 0 voltios es 0 voltios
una entrada y produce una salida, o sea, produce internamente un valor cero lógico, un valor log o un valor false, un valor falso. Esa es la conversión como lo maneja internamente el Arduino. ¿Okay? Para el caso de procesamiento digital, también los extremos están entre 0 y 5 voltios, pero pueden ver aquí en la gráfica que existen valores intermedios que van entre 0 y 5 voltios. Aquí tienen el dibujo de una senoidal, ¿okay? Y su variación es entre 5 y 0 voltios. ¿Okay? Puede ser, por ejemplo, 1,5 voltios, 2,5. 2,5 sería la mitad de 5 voltios. 5 voltios dividido 2. Y sería un valor que se produce aquí por la mitad. Entonces estaría más o menos aquí por la mitad. Cuando es 0 voltios, produce un valor de conversión que tiene el valor de 0. Y cuando es 5 voltios, su valor de conversión es 1023. Okay. Luego voy a explicar por qué se da estos valores. ¿Okay? Pero por defecto maneja de esta forma. ¿Okay? Entonces a 0 voltios su valor es 0 y a 5 voltios es 1023. ¿Okay? Y si hablamos en 5 voltios dividido 2 sería 2,5. Sería más o menos aquí por la mitad. Y dividan 1023 dividido 2 sería más o menos 511, 512, que sería más o menos el valor de conversión de 2,5 voltios. Y así puede darse cuenta cualquier valor que va a incorporar el procesamiento analógico, que es a partir de una entrada analógica que tiene un conversor analógico digital que convierte a un valor que varía entre 0 a 1023. ¿Okay? Bueno, entonces el procesamiento analógico, en el caso del Arduino y la mayoría de los microcontroladores, tienen estas etapas. Tiene una etapa de sensores, que es la entrada analógica, entrada analog. Tiene un conversor analógico digital y un valor convertido en el Arduino. ¿Y eso por qué? Porque la mayoría de las CPUs de cualquier computadora o de cualquier microcontrolador internamente no maneja valores analógicos, sino maneja valores digitales. Por eso se tiene que hacer una conversión analógica digital. ¿Okay? Entonces, los registros de conversión, entonces, son de el registro de conversión es de 1024 bytes, que va desde 0 hasta 1023. Entonces, cuando es 0 voltios, su valor de conversión es 0, y cuando es 5 voltios, su valor de conversión es 1023. ¿Okay? Esta es la señal analógica que proviene del Arduino. Y como ven ahí en la gráfica, aquí, entonces esta señal ingresa a un conversor analógico digital. Y como es digital, básicamente maneja las entradas analógicas. Y básicamente ven acá como si fuera unas lecturas sucesivas o aproximaciones sucesivas de valores digitales que básicamente hacen a esta conversión. Esa aproximación hace a esta conversión, y eso es lo que se genera como un conversor analógico digital. Entonces se va formando la señal a través de cursos que son digitales. ¿Okay? Y se generan en un valor y se guardan en un registro dependiendo de ese valor, que varía entre 0 a 1023. Entonces se requiere estas etapas. Una etapa de sensado que ingresa de 0 a 5 voltios, un conversor digital que convierte estas señales de entrada en un valor numérico, y ese valor convertido se guarda en el Arduino, en el registro preparado para ese fin, que básicamente soporta 1024 valores
desde 0 hasta 1023. ¿Okay? Entonces, nuestro Arduino para procesamiento digital maneja de 0 a 1023 las entradas analógicas. Bueno, entonces aquí tenemos de vuelta eso. ¿Vale? Entonces tenemos a 0 voltios, el valor de entrada digital es low, y a 5 voltios el valor de entrada o salida es high. Entonces, cuando es 0 voltios, su valor lógico es 0, y cuando es 5 voltios, su valor de salida es 1 o high. Entonces, maneja los valores de low y high para las entradas y salidas digitales. Para la entrada analógica, maneja los rangos para 0 voltios, valor de 0. Y para el valor alto maneja 1023. ¿Cuál es la diferencia? Que acá es un bit, por lo que es un 0 o un 1. Y aquí maneja un rango mucho más grande. Y dependiendo del microcontrolador, estos valores pueden variar. ¿Okay? Pueden ser más grandes, más pequeños, dependiendo de la marca, el modelo de estos registros que manejan el procesamiento analógico. Aparte de ese procesamiento analógico, tenemos estos pines digitales que se denominan PWM, que son modulación de anchura de pulsos. Básicamente es una emulación de una salida analógica, pero con valores digitales. Entonces, comprendido y apagado en cierta cantidad de veces que se realiza en un periodo o una frecuencia. Entonces, eso hace variar la salida, sus voltajes, y se comporta evidentemente como las entradas analógicas tienen las salidas digitales. Entonces, si tenemos una variación de voltaje a la entrada, también podemos hacer una variación de voltaje a su salida, ¿okay? En un valor que básicamente de 0 a 5 voltios, tanto en la entrada como en la salida. ¿Okay? Bueno, y este PWM se utiliza para un montón de aplicaciones. ¿Okay? Se utiliza tanto para salidas que simulen digital, que simulen analógica, o bien para envío o recepción o envío de información. ¿Okay? Entonces, para la parte de comunicación también se puede usar. Bueno, en el caso de los pines del Arduino, básicamente tiene estos que están marcados acá, que son los pines que nos permiten tener salida digital PWM, que son el 3, el 5, el 6, el 9 hasta el 11. ¿Okay? Entonces, estos pines están dedicados en el Arduino para que puedan funcionar como PWM. Bueno, el PWM es modulación de anchura de pulsos y básicamente es una cadena o un tren de impulsos digitales, ¿okay? Que hacen que se varíe en su composición en la salida, y esa salida genera una variación de voltaje. ¿Okay? Y sus valores de conversión de sus registros varían en un casillero menor al de las entradas analógicas, varía en un casillero que nos permite manejar valores de 0 a 255. Sería 1023 dividido 4. 1023 dividido 4. Bueno, entonces eso es lo que nos permite trabajar con este dispositivo. Y para fines prácticos, entonces vamos a usar un potenciómetro, que básicamente es una resistencia variable, que conectado de la forma como vamos a colocarlo hace una variación de voltaje que varía desde 0 hasta 5 voltios. 0 sería 0%, y básicamente cuando colocamos a 5 voltios sería el 100%, su valor máximo. ¿Okay? Imagínense como una perilla de una radio para manejar el volumen de 0 hasta 100. ¿Okay? Más o menos sería eso. ¿Okay? Entonces vamos a usar con el LED para poder utilizar este potenciómetro que nos brinda capacidades para poder variar su voltaje. Tiene 3 pines. Los 2 extremos se pueden usar para la alimentación, y el pin central
es la que ingresa como señal en el Arduino. Entonces esta es la que genera la variación de voltaje. A uno de los extremos colocamos 5 voltios o 3,3 voltios dependiendo de nuestra configuración del microcontrolador, y el otro colocamos GND. ¿Okay? Entonces vamos a tener una variación de 0 a 5 voltios con el potenciómetro. ¿Okay? Podemos manejar la perilla entonces para ver ese proceso. Y eso gradúa la cantidad de corriente y voltaje que circula dentro del dispositivo que ingresa al Arduino, ¿okay? O a cualquier microcontrolador. Bueno, entonces vamos a conectar estos. Estas terminales podemos suponer que son, este potenciómetro podemos suponer que es un sensor, y la mayoría de los sensores mínimamente tiene 3 patas. Uno de fuente de alimentación positiva y otra GND. Ok, entonces allá tenemos la alimentación, pero nos falta una pata del medio, que generalmente es la que envía la señal al microcontrolador. Ok, en el caso del potenciómetro es mucho más fácil, porque ni tiene polaridad, porque básicamente es una resistencia que no tiene polaridad. ¿Okay? Entonces, de hecho se puede polarizar, pero podemos usar cualquiera de los extremos para alimentar positivo o negativo. O sea, 5 voltios o GND. Y utilizar la pata del medio para poder entonces enviar información al Arduino de la variación de voltaje. Tiene 3 terminales que podemos denominar ABC. Los terminales A y C pueden estar conectados a VCC o 5 voltios o GND. Nosotros podemos elegir cualquiera de ellos. El terminal B va conectado al pin analógico del Arduino. Entonces, este que está acá en el centro va al pin analógico del Arduino, y ese es el que da la información de variación de la entrada analógica. ¿Cómo es que hace las salidas digitales con el PWM? Básicamente dijimos que tenemos un potenciómetro que varía desde 0 hasta 100, y esta es la forma entonces como se genera una entrada. Entonces esto nos permite poder manejar nos permite entonces poder trabajar con esos valores, ¿okay? Y poder manejarnos entre valores que van desde 0 hasta 100%. Entonces, en 100% la salida sería básicamente 5 voltios, y en 0 sería evidentemente 0 voltios. ¿Okay? Vean, por ejemplo, estas variaciones de tiempos. Tiempo que básicamente está apagado y tiempo que está encendido, o tiempo de high y low. Cuando tenemos mayor tiempo de encendido en un periodo determinado, entonces tenemos en un 75% prendido y en un 25% apagado. Entonces a su salida tendríamos 375 voltios. Cuando tenemos 50% del periodo prendido y 50% del periodo apagado, entonces tenemos 2,5 voltios. Cuando tenemos 100% prendido o 100% de alto, este valor, entonces nuestra salida sería 5 voltios. Entonces de esa forma es como se puede emular una salida digital. Entonces esa es la forma como se puede entonces hacer variación de forma digital para que a su salida se comporte como una salida digital, como una salida analógica. ¿Okay? Más bien sigue siendo digital, pero tenemos una emulación por PWM
modulación natural de pulsos para que genere estas variaciones. ¿Okay? Cuando tenemos 20% con valor alto y 80% con valor bajo, entonces tenemos un voltio entonces en su salida. Bueno, los microcontroladores no pueden producir una variación de voltaje en su salida, ya que solo contiene dos pulsos que son valores de 5 voltios, que son los valores de high, y 0 voltios low. Pero usted puede generar un fake, que es emulando una salida analógica, utilizando modulación por anchura de pulsos, que en este caso se logra crear una salida que se puede mover entre 0 a 5 voltios, ¿ok? Como una salida digital que se comporta como una analógica. Entonces es una emulación para generar una variación de voltaje a su salida, pero no es analógico, sino es digital esa variación. Y eso igual genera una variación de voltaje. ¿Qué es PWM? Es modulación por anchura de pulso, o también conocida como PWM, siglas en inglés, Pulse Width Modulation, de una señal o fuente de energía, que es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica. Entonces, cada periodo puede estar prendido más tiempo o apagado más tiempo o viceversa. Entonces, por eso es el ciclo de trabajo de una señal periódica. Básicamente, lo inverso de esto sería la frecuencia, o se puede trabajar con frecuencia o se puede trabajar directamente con el tiempo en el periodo X, en un periodo, y es la variación entre prendido y apagado que se genera en un periodo, y eso es la modulación de anchura de pulsos. Y lo que hace es modificar el ciclo de trabajo de una señal periódica, ya sea para transmitir información a través de un canal de comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. ¿Okay? Entonces, podemos iluminar un LED básicamente no solo con prendidos y apagados, sino básicamente modificando la intensidad de su iluminación. ¿Okay? Entonces, es como un dimmer que básicamente podemos ir graduando lentamente la luminosidad de una luminaria. ¿Okay? Eso es lo que produce como resultado. O la variación de movimiento de algún sistema que tenga algún motor, entonces que puede graduarse la variación de voltaje que se genera en su salida. ¿Okay? El ciclo de trabajo de una señal periódica es el ancho relativo de su parte positiva en relación con el periodo que está expresado en la fórmula matemática. ¿Okay? Ahí tienen la fórmula matemática, que es el ciclo de trabajo en el tiempo, que es la función positiva, que se denomina ancho de pulso, y t es el periodo de la función. ¿Okay? Tau, este tau que está aquí, es el periodo de la función. ¿Okay? Bueno, y ahí entonces tenemos eh, estas variaciones que se generan ahí. ¿Okay? Bueno, ahora pasemos entonces a explicar la elección de las entradas y salidas analógicas. El Arduino cuenta con entradas y salidas analógicas. Con las entradas análogas podemos hacer una lectura de una variable de voltaje, o con las salidas analógicas también podemos hacer una variación de voltaje, solo que usamos PWM. Más adelante explicaremos de qué se trata esto. Primero explicaremos cómo hacer la lectura analógica o sea, utilizando el potenciómetro. ¿Sí? Lo que vamos a usar es una placa Arduino, potenciómetro de ejemplo, como mínimo, entonces puede ser de 10 kilo ohmios el potenciómetro o mayor, pero pueden usar 1 kilo ohmio y otros. ¿Okay?
Luego necesitamos LEDs, resistencias de 220 ohmios para proteger al LED, los cables que vamos a interconexión y la placa de prototipo, que es nuestro elemento base por el cual descansan y van a interconectarse los otros dispositivos, los otros componentes. ¿Okay? El circuito, como podemos ver, el circuito contiene una resistencia que se conecta a tierra y el pin 11 del Arduino y al pin 11 del Arduino, mientras que el potenciómetro tiene tres patitas. De los extremos van a ir conectados a voltaje, es decir, una pata va a los 5 voltios del Arduino y la otra pata va a GND del Arduino. La pata es el medio. La pata del medio del potenciómetro es la que vamos a conectar como entrada analógica 0, es decir, al A0 del Arduino. Y esta es la forma como está conectada este circuito. Entonces, de los dos extremos, uno puede ser positivo, que es este que está acá a 5 voltios, y este evidentemente tiene que estar conectado a GND. Este está conectado a GND aquí. Entonces ahí ya tenemos las conexiones de los extremos del potenciómetro. Y esta, la tercera, es la que ingresa en el Arduino y es la señal que genera en su entrada. ¿Okay? Y este LED se coloca aquí para que podamos ver en conjunto cuando movemos o cuando controlamos el voltaje que se genera aquí. También tenemos de forma precisa las variaciones en su voltaje de salida. ¿Okay? Entonces colocamos un LED acá y a medida que vamos variando aquí se va a ver reflejado en el LED esas variaciones. ¿Okay? Bueno, las lecturas analógicas entonces. En esta sección vamos a trabajar con lecturas analógicas, es decir, que vamos a leer la cantidad de voltaje que entra por uno de los pines del Arduino. El voltaje que se lee tiene valores entre 0 y 5 voltios, por esto vamos a usar voltaje que nos proporciona el Arduino, que es en uno de sus pines. Después de que se lea el voltaje, este se convierte en un valor numérico que cabe 10 bits. Entonces, tienen un casillero de 10 bits para las entradas analógicas. Por eso es que varía entre 0 a 1023. Es decir, que se varía entre 0 a 1023. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que 0 voltios equivale a 0 para el Arduino y 5 voltios equivale a 1023. Y podemos hacer esta regla de 3 para encontrar los demás valores, por ejemplo 2,5 voltios, que equivaldría a 512, su valor de conversión. ¿Okay? Entonces, ahí tienen básicamente que es un registro de 10 bits, y a 10 bits básicamente nos permite manejar valores entre 0 a 1023. Por alguna cuestión de construcción, entonces crearon de esa forma las entradas, ¿okay? Y las salidas básicamente sería un registro mucho más pequeño. Entonces ese registro más pequeño también genera un rango mucho más pequeño. ¿Okay? Entonces, para hacer lecturas analógicas vamos a usar la función de analog read, ya está, esto en el código, analog read, y guardarlo en una variable entera, ya que básicamente es una conversión numérica la que se genera ahí. Y este sería analog read es la función y va a leer el A0, que es la primera entrada analógica. ¿Okay? Va a leer desde algún sensor esa información y va a convertir a un valor numérico, y ese valor numérico se va a guardar en la variable valor potenciómetro. Entonces, las lecturas de potenciómetro se van a guardar en esta variable que se llama valor numérico, valor potenciómetro. ¿Okay? La variable valor potenciómetro guarda el valor del voltaje que se lee en el pin A0 en ese momento.
Bueno, luego tenemos las salidas digitales, que son PWM. Ellas tienen un simbolito que es virgulilla, que están ubicados en el Arduino 1 y los otros modelos, que básicamente indican cuál de esos pines son, son de uso para, cuáles de esos pines evidentemente están para que sean utilizados como PWM o para otras funciones. ¿Ok? Entonces, virgulilla, ese símbolo indicando en la placa, lo pueden encontrar básicamente en el Arduino 1, ¿ok? Y nos permite tener un mayor control sobre las salidas, ¿ok? Entonces, algunas ocasiones las salidas digitales no son suficientes, como hemos estado usando salidas digitales para aprender y apagar LEDs. Recuerdo que el valor es high y su otro valor es low. Este tipo de señal es excelente para aprender y apagar LEDs. Pero, ¿qué pasa si lo que queremos es controlar su intensidad? Entonces, solo con eso no vamos a lograr tener eso. Por eso es que utilizamos PWM. ¿Ok? Bueno, es que vamos a usar salidas PWM, salidas análogas, ¿ok? Que son PWM. Para usar las salidas análogas en el Arduino se hace uso de la función analog write. Tenemos analog read y analog write. Bueno, aquí entonces tenemos la entrada del booster piezoeléctrico colocado al pie número 3, que va a ser el PWM. Luego tenemos el booster piezoeléctrico, que va a ser de salida en la configuración del setup. Luego tenemos la entrada analógica, que va a leer el pin digital, se va a guardar en esta variable y esa vamos a dividir entre 4 y va a ser el valor del PWM. Y luego colocamos eh, estas dos posibilidades, o utilizamos esta división entre 4 o utilizamos esta función map, que básicamente de 0 a 1023 convierte de 0 a 255, elegimos cualquiera de ellos que queramos usar. Y acá tenemos esa variación de voltaje. Y para generar voltaje entonces hacemos esta fórmula, entrada analógica por 5 dividido 1023 y colocamos ese valor como salida con el buzzer y esto eléctrico y la salida PWM y un delay de eso para poder visualizar esa variación. Bueno, acá tienen las explicaciones de eso. ¿Y qué pasa cuando le aplicamos a un pin que no es PWM? O le queremos hacer que funcione como un pin PWM, un pin que no lo es. ¿Okay? Tienen todas esas definiciones aquí. Hasta acá la clase entonces. Y ahora vamos al ejemplo. ¿Okay? Acá tenemos eso y vamos a ir viendo. ¿Okay? Tenemos la conexión de 5 voltios que va a alimentar uno de los lados del potenciómetro y el otro lado del potenciómetro, los dos extremos, uno va a GND. Este es de 5 voltios y este otro a GND. Y el pin del medio va a 0, que es la señal que ingresa. Entonces aquí va a generar una variación de 0 a 5 voltios y como salida PWM vamos a alimentar un buzzer que básicamente va a variar el sonido de acuerdo al voltaje que se le aplica a su salida. Entonces ahí tenemos esta salida PWM. Probemos.
Cuando el valor es 0, entonces la variación aquí es 0. Y cuando movemos al 100%, también, cuando movemos al 100%, entonces también aquí su salida es 100%, que va a mover y va a generar un sonido en el buzzer. Bueno, eso podemos ver aquí también en el código. Y vamos a ver el monitor serial. Y básicamente cuando la entrada analógica es 0, o el voltaje que estamos ingresando es 0, la entrada analógica va a ser 0 y la salida PWM va a ser 0. ¿Okay? Y por el contrario, cuando le aplicamos 5 voltios, el voltaje va a ser 5 voltios, la salida o la entrada analógica va a ser 1023 y la salida PWM va a ser 255. Esos valores intermedios también vamos a ir viendo. ¿Okay? No va a tener sonido porque me va a impedir hablar. ¿Okay? Pero quiero que se fijen en los valores que está convirtiendo las conversiones. ¿Okay? Voy a mover esto para ir viendo ahí. Voy a mover. Voltaje 5 voltios. La entrada analógica es 1023 y su salida es PWM. Voy a ver por la mitad, que sería 512, y su voltaje va a ser 2,5 o algún valor aproximado. Bueno, y ahí ven cómo tienen esa variación. ¿Okay? Bueno, y aquí empieza nuestro programa. El buzzer está conectado al pin número 11 de este caso. El pin modo así como salida del buzzer. Y vamos a usar serial.begin 9600 para habilitar el monitor serial. Luego vamos a tener la entrada analógica y vamos a aplicarle analog read y su valor de entrada va a ser un valor que varía entre 0 a 1023. Para tener el PWM vamos a dividir entre 4. Y para tener el voltaje vamos a hacer la fórmula. Entrada analógica por 5 dividido en 1023. Este 5 es porque su máximo valor es 5 voltios. ¿Okay? Y la entrada analógica varía entre 0 a 1023. Cuando tengo valor de 5 voltios, entonces la entrada analógica va a ser 1023. 1023 dividido 1023 da 1. Entonces su voltaje sería 5. ¿Okay? Entonces así se calcula el valor del voltaje que está generando. ¿Okay? Y luego le aplico analog write en el buzzer para que genere su salida. Entonces tenemos estas dos funciones, analog read y analog write. Uno para la lectura y otro para la escritura. ¿Okay? Las lecturas son para estos pines analógicos y sus salidas son de estos pines PWM que están aquí. Y luego con serial.print voy a imprimir el voltaje y los otros datos que vimos que se imprimen ahí. ¿Okay? Y un retardo de 2 segundos para que se pueda visualizar esos valores. O si no, va a ser rápido y no se va a poder entender eso. Bueno, para que se entienda más,
Voy a compartir unos videos. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo a donde vamos a ver entradas analógicas. Para poderlo llevar adelante vamos a utilizar un potenciómetro. Por eso vamos a contar que un potenciómetro no es más que una resistencia variable. A esta resistencia le voy a poder modificar su valor simplemente moviendo la perilla o el eje del potenciómetro. Un potenciómetro tiene por lo general 3 patas. La resistencia de la cual hablamos, que en este caso es de 5K ohm, vamos a encontrar también de otros valores. La resistencia la vamos a encontrar entre la pata de la izquierda y la pata de la derecha. Si yo mido la resistencia entre estos dos puntos, me voy a encontrar con que tengo una resistencia de 5K ohm fija, no cambia de valor. Lo que cambia de valor es la resistencia que voy a medir entre cualquiera de estas dos patas y la central. Por ejemplo, si yo llevo todo el potenciómetro hacia la derecha, voy a tener 5K entre estas dos patas y 0 entre estas dos. 0 ohm, me corrijo. Vamos a ponerlo acá a mitad de camino. Entonces, en este caso yo tendría 2500 ohm para la derecha y 2500 ohm de pata central hacia pata izquierda. ¿Saben cómo lo van a entender mejor? Lo desarmemos y veamos qué tiene adentro. Bueno, miren, este es el elemento móvil o desplazante que tiene el potenciómetro en su interior y esta es la resistencia. Miren que entre pata izquierda y pata derecha hay una pista, está hecha de carbón, y esta es la resistencia en sí. Estas dos escobillas tocan al mismo tiempo. Vean que las escobillas están eléctricamente vinculadas. Entonces, lo que hacen las escobillas es tocar al mismo tiempo la pista resistiva con este anillo central. Y el anillo metálico este, que no es una resistencia, es simplemente una chapa, está conectada al pin central. Entonces, ¿qué sucede? Lo que va haciendo esta escobilla es ir tocando los valores intermedios de la resistencia de 5000 ohms. Por eso acá nos vamos a encontrar 2500, acá un poco más, acá un poco más, si mido este punto con respecto a esta pata. Entonces, ¿cómo se conectan los potenciómetros? Y bueno, por lo general vamos a poner acá 5 voltios, acá vamos a poner GND o 0 voltios. Entonces, si el cursor lo tendemos a llevar hacia la izquierda, vamos a ver que la tensión que tenemos en esta pata tiende a acercarse a 0 voltios. A medida que rotamos las escobillas y las acercamos a la pata derecha, o sea, a los 5 voltios, vamos a ver que la pata central empieza a aumentar su tensión, tanto que hasta cuando lleguemos a este punto, vamos a ver que la pata central llega a 5 voltios, el máximo. Bueno, esto es un poco del interior de un potenciómetro, cómo funciona, y ahora pasemos a conectarlo. Vamos a usar nuestro protoboard y vamos a colocar el potenciómetro con la perilla de tal manera que no sea fácil controlarla. Si lo pusiéramos así, nos va a quedar la perilla como adentro de la placa. A mí me gusta colocarlo así el potenciómetro. Lo voy a poner por acá. Ahí está. Bien. Miren que el potenciómetro cae de tal manera que cada una de sus patas entra en un orificio de por medio. Vamos a hacer otras conexiones. Voy a conectar un cable naranja en la pata de la derecha. Digo de la derecha porque en realidad lo tendría que ver de frente, así. Bueno,
esta sería la pata derecha y esta sería la pata izquierda. El cable que tengo conectado en la pata izquierda lo voy a poner en negativo en la fuente, o lo que es lo mismo, en GND. Y este cable a donde tengo la pata derecha del potenciómetro, repito, digo derecha porque esto lo vamos a tener al revés. Yo estoy poniéndolo así para que ustedes puedan ver. Lo voy a poner en el positivo de la fuente. Luego de la placa Arduino voy a sacar positivo y negativo, 5 voltios, y GND, que es lo mismo, con un cable rojo y marrón. Ustedes tendrán sus colores, por supuesto. Estos dos cables van a alimentar la fuente de la protoboard aquí. Perfecto. Por último, vamos a tomar un cable que vamos a sacar de A0, la entrada analógica 0, y lo vamos a conectar en la pata central. Bueno, ahí quedó la primera parte de nuestro dispositivo. A esto le vamos a agregar un LED de cualquier color. Yo tengo acá, creo que es rojo. Ahí tengo un LED azul. Le voy a colocar una resistencia en su pata positiva que sale hacia el costado izquierdo, hacia la fila de la izquierda. Ahí está, a la columna izquierda, perdón. Y en mi caso con un alambrito, no quiero molestar en la cámara, por eso uso alambres. Con un alambrito uní pata negativa al negativo de la fuente. Y este va a ser el último cable. Es un cable que estoy sacando de la pata 3, que es una salida digital con PWM. Y lo voy a conectar en el extremo libre de la resistencia, o sea, acá. Ahí estamos. Perfecto. Ya tenemos la protoboard armada y vamos al código. Bueno, no sé si notaron que tengo un error en la protoboard, y es que yo estoy usando en el LED este negativo de esta fuente, pero he conectado la alimentación a la fuente de la protoboard que está en el lado opuesto. Entonces, esto hay que corregirlo. Tengo dos opciones. O conecto un negativo de este lado hasta este lado para alimentar este LED, o simplemente traslado este positivo y negativo que iban al potenciómetro a la fuente inferior, y luego traslado el positivo y el negativo que traen 5 voltios y ground desde el Arduino también a la fuente inferior. Ahora está corregido el problema. Sigamos. Bueno, acá les dejo el esquema electrónico, el circuito, para que puedan inspirarse ahí para armar su protoboard y no necesariamente tener que estar adivinando cómo están conectados los cables de la protoboard. No es la manera más práctica, recuerden. Para eso están los esquemas electrónicos. Poco a poco se van a ir acostumbrando. Pasemos al código. Bueno, vamos a utilizar entradas analógicas. Lo que hay adentro de un microcontrolador Atmega 328, que es el corazón de nuestro Arduino Uno, es un convertidor analógico digital que tiene 6 canales. Por cada uno de estos canales yo voy a poder ingresar una tensión que puede ir entre 0 y 5 voltios y yo voy a poder digitalizar ese valor. Voy a poder saber qué valor está llegando. Esa tensión voy a poder medirla en cierta manera, con mayor o menor precisión. Eso ya lo vamos a ver. De esto se trata el medir analógicamente, el tomar lecturas analógicas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable llamada valor leído, que va a ser igual, y acá viene la función para leer
entradas analógicas, que es analog read. Y debo pasarle el pin por el cual entra la tensión que quiero leer. En este caso, a 0. Vean que, al igual que PWM, yo no estoy declarando cuál es el pin de entrada, no hace falta. O sea, no estoy declarando la modalidad con pin mode, como sí hacíamos cuando usamos una salida digital. Bien, paso seguido voy a declarar ahora, o mejor dicho, voy a usar la función analog write, que ¿para qué servía? Para generar señales PWM. Voy a generar una señal PWM por el pin digital 3, que es a donde tenemos el LED. Acto seguido le voy a pasar un valor fijo. Miren, 127, ¿qué era lo que hacía? Generaba un ancho de pulso del 50%. Vamos a probarlo, veamos. Bueno, y ahí lo tenemos, el LED brillando a media intensidad y una señal cuadrada con un ciclo de trabajo al 50%. Ahora la gracia de todo esto va a ser que en vez de poner un valor fijo en el 127, vamos a poner valor leído, o sea, lo que en ese momento esté leyendo el potenciómetro. Vamos a ver cómo funciona esto. Grabo, lo cargo. Y miren, ahora yo, moviendo el potenciómetro, estoy variando el ancho del pulso y la intensidad con la que alumbra el LED. Pero acá están dando algo de manera normal. Vamos a ver qué es. Nos centremos en el osciloscopio. Voy a llevar todo el potenciómetro hacia la derecha y, como era de esperarse, tenemos un pulso totalmente alto. Yo ahora voy a empezar a mover el cursor hacia la izquierda, o sea, hacia el lugar donde el LED alumbra menos, a donde el pulso se va a ir haciendo cada vez más angosto, y vean cómo sí, se hace más angosto, pero ya estoy viendo que algo está mal, porque no he movido el potenciómetro ni 1 milímetro, es apenas, no he llegado ni a 1/4, recién ahí voy queriendo llegar a 1/4, que el pulso ya está por desaparecer. Y eso yo quiero que haga recién en la posición cuando esté llegando al 0, a la posición mínima. Otra vez, yo sigo moviendo por el mismo lado, otra vez pulso máximo y otra vez se va enangostando. Yo sigo, todavía no llegué ni a la mitad, recién ahora llegué a la mitad y otra vez, y recién ahora llegué al final del recorrido. Voy a volver al máximo, todo el potenciómetro, veámoslo en el LED, cómo se ve este efecto. Bueno, ahí lo pueden ver en el LED. Voy a mover rápido el cursor, miren. Recién ahí llegué al final. ¿Vieron cómo parpadeó como 4 veces? ¿Qué está pasando? Vamos a descubrirlo. Y acá vamos a aprovechar para practicar algo que va a mejorar nuestras habilidades intuitivas, para encontrar fallas, para depurar, para debuguear, como decimos. Vamos a habilitar la terminal serial. Y luego por acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Serial.println. Voy a decir, el valor leído es más, esto ya lo tenemos claro de nuestras clases de programación en C++ que hemos tomado recientemente. Y lo que voy a pasar es el valor leído convertido a string. Por eso uso esta función. ¿Se acuerdan, no? Vamos. Valor leído. Repaso general. Este más no sumaba nada. Simplemente une las dos oraciones para que salgan en una sola línea. Grabo. Voy abriendo la consola, no bien termine de grabar. Y ahí tenemos. Valor leído es 0. Voy a empezar a aumentar hasta llegar al 1023. Bueno, entonces va de 0 a 1023, el máximo, el valor leído. ¿Esto qué quiere decir?
El convertidor analógico digital del Arduino Uno es de 10 bits, o sea que va a poder registrar 1024 valores diferentes. 0 para cuando mida 0 voltios y 1023 para cuando mida 5 voltios. Entonces, cuando esté midiendo unos 512, más o menos que sería la mitad, estamos ante 2 voltios y medio, la mitad. Esto lo podríamos resolver con una regla de 3 simple, pero Arduino tiene una función especial. Si quisiéramos medir voltios, vamos a ver si lo podemos lograr. Esta función es map, vamos a crear una variable llamada int voltios, va a ser igual, y ahora sí, usamos la función map y le vamos a pasar el valor original que queremos adaptar, que es valor leído. Luego le vamos a pasar el valor mínimo que puede tener valor leído dentro del convertidor analógico digital, que es 0. Luego le vamos a pasar el valor máximo, que es, ¿cuál? 1023. Luego le vamos a pasar el valor mínimo que yo deseo. Cuando mida valor leído 0, ¿cuántos voltios voy a tener? Pues bien, 0 también. Pero acá viene lo interesante. Cuando yo subo el potenciómetro y tenga 1023, ¿eso qué quiere decir? ¿Que cuántos voltios tengo? 5. Le paso el 5. Entonces, para redondear, lo que le estoy diciendo es, a valor leído, quiero que me lo adaptes sabiendo que originalmente va del 0 al 1023, mínimo y máximo, a una escala a donde el mínimo y máximo sea 0 y 5. Veamos cómo anda esto, y para prolijarlo, el valor leído es este, y vamos a poner más, y le vamos a poner voltios para saber que esto ya es el adaptado, el valor corregido, digamos, voltios, más string voltios. ¿Estamos? Bueno, probemos si esto anda. Grabo. Bueno, ¿ven que dice 5 voltios al máximo? 4, todo esto es 4, 3, 2, 1, 0. Funciona, pero no tengo mucha precisión. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo mucha precisión? Porque yo estoy usando un entero, los decimales se pierden. Bueno, cambiemos esto, veamos qué pasa. Float, grabo, cargo en la placa. Vamos subiendo. Algo está pasando. Miren, sí, aparecen decimales, pero no los veo. Sigue funcionando como si fuera un entero. Sucede que la función nativa map que trae Arduino no sirve para números con punto flotante. Así que para este caso es como que no nos sirve mucho, pero momento. Acá abajo les voy a dejar una función denominada mapFloat. Ese nombre se lo pueden poner ustedes como quieran. Entonces, si en vez de usar map, pasándole estos valores, uso mapFloat, que vean, esperan los mismos valores, pero de manera flotante, tendría que funcionar. Vamos a probar. Grabo. Ahora me gustó, ¿no? Miren, tengo decimales y ya estoy midiendo exactamente cuántos voltios llegan a 0. Bueno, también vimos el típico ejemplo donde hemos mejorado una capacidad de Arduino. La función map, que por defecto trae Arduino, no es compatible con decimales. Bueno, esta es la típica función que a mí me gusta guardar en un bloc de notas, a donde lo suelo llamar funciones útiles, datos útiles, como quieran. Y ahí voy acumulando todas esas trampitas, truquitos, tips que me sirven para hacerme la vida más fácil. Bueno, acá les dejo una de esas. Bueno, sigamos. ¿Por qué habíamos visto el tema de map? Bueno, ¿por qué encaré el map? Por ahora el map float no lo vamos a usar, pero lo encaré por lo siguiente.
A analog write, cuando hago una señal PWM, ¿cuál es el valor máximo que le puedo pasar? 255. Acá 255 es el máximo, es el ancho de pulso total. Y el mínimo, el 0. Y lo que está sucediendo acá es que en valor leído estoy acumulando valores que van del 0 al 1024. Me estoy pasando. Por eso es que se genera ese efecto que apenas muevo, se va al máximo y vuelve a arrancar 4 veces. Entonces lo que yo podría hacer es generar otro entero que se llame valor adaptado. Va a ser igual a map, analog real, a map valor leído, le paso el valor que quiero adaptar, le voy a pasar el mínimo con el que me voy a encontrar en ese valor, le voy a pasar el máximo que puede llegar a tener ese valor, que es 1023, y le voy a pasar el mínimo que necesito, que es 0, y el máximo que necesito, que es 255. Eso va a ser valor adaptado, entonces ahora a analog write le voy a pasar valor adaptado. Vamos a poner acá adaptado y vamos a sacar por pantalla también el valor adaptado. Desde luego que esta función que yo les dejé acá abajo la pueden borrar. Yo la dejo, da igual. Grabo y vamos a probar esto. Veamos. Si me voy a 0, el valor adaptado es 0. Hasta ahí perfecto. Rápidamente muevo el potenciómetro al máximo y vean, cuando tengo 1023, al PWM le estoy aplicando 255. Y bueno, y al medio tengo todos los valores intermedios adaptados. Miren, si me voy al 512, que es la mitad, tengo justo el 127, que es la mitad de ancho de pulso. Perfecto. Vamos a ver cómo se ve esto en el osciloscopio. Ahora sí, puedo ir del 0, tengo el potenciómetro totalmente al mínimo, y a medida que lo voy girando, llego a la mitad hasta que llego a su posición máxima. Ahora sí, estoy aprovechando todo el recorrido del potenciómetro, y miren el LED. Miren cómo ahora sí, cuando muevo el potenciómetro, el brillo es proporcional en todo el recorrido del giro. Bueno, en otras palabras, hemos desarrollado un dimer, que es un atenuador de intensidad de luz. Esto, con algunos componentes electrónicos más, se podría transformar en un dimer para lámparas incandescentes o el controlador de velocidad de un cooler, de un ventilador. Muchas cosas podemos hacer con esto. Bueno, otra clase larga y algo más compleja, ¿no? Les mando un abrazo, gracias por acompañarme y bueno, nos vemos en el próximo capítulo.